Bueno, pues arratsaldeon danori, últimos 10 minutos antes del descanso. Y vengo a intentar convenceros de que la Guerra Fría y el cambio climático tienen algo en común. Vamos a ver qué es. La idea no es original mía, se la he tomado prestada a nada más y nada menos que a Carl Sagan, que en su ponencia durante el Foro de Problemas Emergentes en 1990, pues empezó a preguntar al público, ¿no? Bueno, ¿saben ustedes cuánto ha invertido Estados Unidos en el periodo entre 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, y el final de la Guerra Fría? Dice, y habitualmente cuando hago esta pregunta me suelen responder que del entorno de los miles de millones. Dice, bueno, pues no, fueron 10 billones con B de dólares, es decir, un 10 seguido de 12 ceros. Dice, y además, ¿saben ustedes cuántos bienes se pueden comprar con estos 10 billones de dólares? Dice, bueno, pues todo lo que había en Estados Unidos en el momento, excepto el territorio. Absolutamente todo se podía haber comprado con la inversión que llevó a cabo Estados Unidos durante el periodo de la Guerra Fría. Y la siguiente pregunta que lanzaba es decir, bueno, ¿por qué este mismo razonamiento no se aplica al cambio climático? Estamos hablando de la Guerra Fría, el riesgo de una invasión rusa de Estados Unidos. ¿Qué probabilidad podía tener? ¿El 10%, el 5%, el 1%? Nunca ocurrió, ¿no? Bien, esta mentalidad que tiene el ejército de prepararse para lo peor, ¿por qué no se está aplicando al cambio climático, ¿no? Y esto lo decía ya en 1990. El IPCC, que ha sido mencionado también anteriormente, que es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, en su último informe decía que el cambio climático antropogénico, es decir, el cambio climático que hemos creado los seres humanos, es virtualmente cierto. ¿Y sabéis cuál es la probabilidad de ese término que se utiliza en los informes del IPCC que es virtualmente cierto? Pues entre el 99 y el 100%. Es virtualmente cierto también que las olas de calor están ocurriendo con una frecuencia y una magnitud mayores. Sabemos, las olas de calor, la Organización Mundial de la Salud considera estos fenómenos meteorológicos extremos como unos de los más peligrosos porque no se ven. Sin embargo, la que sufrimos en Europa en 2022 dejó del entorno de 60.000 muertes adicionales atribuibles al calor excesivo. 60.000 que en el Estado, en España, fueron del entorno de entre 5.000 y 10.000, según las diferentes estimaciones. Es decir, un problema que, si el cambio climático continúa, si no hacemos lo que tenemos que hacer, pues va a convertirse en un problema mucho mayor. Tenemos, además, los incendios forestales. Muchos de ellos sabemos que son generados por el ser humano también. Pero las condiciones que genera el cambio climático, de aumento de las temperaturas, de sequedad del ambiente, del suelo también, pues favorece que ocurran este tipo de fenómenos meteorológicos extremos. Y aquí tenemos una imagen muy reciente de hace apenas unos días en Portugal. Otro tipo de fenómenos meteorológicos extremos también los hemos vivido muy recientemente en el centro de Europa. 16 personas fallecidas y miles de millones de pérdidas y de daños. Esta foto me encanta, es de Asier Aranzadi, de los fenómenos meteorológicos que azotaron la costa cantábrica en 2014. Es Zarauz, para los que sois del País Vasco seguro que os suena, este frente del mar. El nivel del mar está aumentando, lo está haciendo mucho más rápido que en los últimos 7.000 años. Si no hacemos nada para detener el cambio climático, el nivel del mar podría aumentar unos 70 centímetros a final de siglo, o incluso hay estimaciones que dicen que si nos ponemos en el peor de los escenarios podrían llegar a superar el metro. Esto lo que trae consigo es más fenómenos extremos que pueden llegar a dejar pérdidas en Europa del orden de los 300.000 millones de euros.
No hablemos únicamente de espacios del ser humano, de la sociedad o de las economías. Hablemos también de la biodiversidad. No solamente el ser humano se ve afectado por el cambio climático, sino también los ecosistemas terrestres y marinos, como en este caso. Y además existen unos determinados ecosistemas que están muy especializados a determinados nichos que sufren particularmente, ¿no? El informe sobre océanos del IPCC estima que prácticamente la totalidad de los corales podrían desaparecer como consecuencia del cambio climático. En esta figura os muestro de una forma muy resumida los impactos económicos del calentamiento global si llegamos a los 2 grados de aumento de temperatura. Os recuerdo que actualmente estamos aproximadamente en 1,2. Es decir, no es el escenario más desfavorable que nos planteamos. De hecho, es el escenario que intentamos alcanzar todos los países. Y como veis, el cambio climático es además tremendamente injusto, porque aquellos países que han contribuido menos al calentamiento global, al cambio climático, son aquellos países que están, en primer lugar, peor preparados para hacer frente a los impactos y que además van a sufrir de manera mucho más rotunda los efectos del cambio climático. Incluso existen numerosos estudios que apuntan a que estamos jugando con fuego. Podrían llegar a darse lo que se conoce como puntos, podríamos cruzar puntos de no retorno, puntos en los que el sistema cambiaría drásticamente. Por ejemplo, una ralentización de la corriente del Atlántico meridional o una situación en la que el Amazonas colapse, ¿no? Estamos hablando de puntos que son a nivel planetario y que podrían ser críticos y que cuanto más avance el cambio climático, más nos acercamos o más aumenta el riesgo de que podamos cruzar dichos umbrales. ¿Podemos hacer algo? Pues sí, la buena noticia es que podemos hacer muchas cosas. Podemos, en primer lugar, reducir las emisiones y debemos hacerlo hacerlo a través, por ejemplo, de las energías renovables o de nuevos modos de transporte que nos van a ayudar a reducir esas emisiones y a hacer más pequeñas las consecuencias del cambio climático. Además, como muchos de estos impactos ya vemos que están sucediendo, están en marcha, incluso aunque consigamos reducir las emisiones de una manera drástica, va a haber determinados impactos a los que vamos a tener que hacer frente. Es lo que llamamos la adaptación. Y aquí os he traído simplemente un ejemplo ilustrativo, que es el papel de los ecosistemas, de las zonas verdes y de la vegetación y su importancia, la importancia que puede tener en las ciudades donde se concentra gran parte de ese calor, ¿no? Aquí es el caso de Melbourne, en el que vemos las zonas sombreadas tienen una temperatura muchísimo más baja que en las zonas donde no hay sombra, ¿no? Pues muy apropiado para hacer frente a las olas de calor, por ejemplo. Pero es que además la política climática y muchas de estas medidas de reducción de emisiones, además de frenar el cambio climático, tienen unos beneficios adicionales o cobeneficios, como les llamamos. Uno, que es muy importante, sería la reducción de la contaminación atmosférica, que, como sabéis, también es una de las principales preocupaciones en Europa, la contaminación atmosférica y todas las enfermedades que están relacionadas con este problema. Bueno, pues responder al cambio climático y a la contaminación atmosférica pueden ir de la mano y muchas de las medidas para hacer frente al cambio climático, para reducir las emisiones, nos van a ayudar también a mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades. En 2007, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático decía que necesitaríamos en 2030 unos 200.000 millones de dólares para hacer frente al cambio climático. Hoy sabemos que esa cifra es mayor porque estamos procrastinando, estamos dejando para más adelante lo que teníamos que haber hecho anteriormente y eso nos lleva a un nivel de esfuerzo mayor. Actualmente los países están invirtiendo mucho más y, sin embargo, el IPCC nos dice que las necesidades de inversión tendrían que aumentar entre 5 y 7 veces en países en desarrollo y 4 y 6 veces en los países industrializados. Hace poco, un equipo de centros de investigación europeo analizábamos las inversiones realizadas con dinero público después de la pandemia. La buena noticia es que aumentaron muchísimo las inversiones en energías limpias. La no tan buena es que también aumentaron las inversiones públicas en combustibles fósiles. De hecho,
en 2022 se alcanzó un nuevo máximo de apoyo público a los combustibles fósiles. Así que dejo aquí una pista de dónde podríamos sacar parte de esa financiación que necesitamos para hacer frente al cambio climático. Finalizo nada más que agradeciendo la inspiración a Carl Sagan. No lo hemos escuchado durante 35 años. Espero que el lenguaje que estamos utilizando actualmente nos haga pasar a la acción. Eskerrik asko.